Empezamos con esta segunda sesión del seminario dedicado a la cadena de montaje. Me acompaña a mi derecha nuestro conferenciante Bill Addis, que nos va a dar la primera conferencia. Bill es arquitecto superior, con especialización en urbanismo, estudió ingeniería en Cambridge. Más tarde se incorporó al Departamento de Gestión de Construcción e Ingeniería de la Universidad de Reading, concentrándose en materiales de ingeniería y el diseño de estructuras de edificios. Llevó a cabo la investigación hacia un doctorado en la historia y la filosofía de diseño de la ingeniería estructural. Como actividad profesional, comenzó a trabajar como ingeniero de diseño con Rolls-Royce Aeromotores. Dejó el doctorado en el año 1999 con el objetivo de unirse a la oficina de Apple Consulting Engineer, donde ahora se centra en el diseño ambientalmente responsable y sostenible de edificios y planes maestros. Durante su tiempo como académico, trató de ayudar a arquitectos a entender cómo se podrían beneficiar el máximo posible de aquello que hacemos los ingenieros y que tenemos que ofrecer para el diseño del futuro. Ha escrito numerosos libros y artículos sobre muchos aspectos de la ingeniería estructural, incluyendo el diseño, la filosofía, la estética, la pedagogía, la historia y la sostenibilidad. Es codirector de la Historia de la Construcción de la revista de la Sociedad de Historia de la Construcción y miembro del grupo asesor editorial para el volumen Historia, Ingeniería y Patrimonio de las Actas de Institución de Ingenieros Civiles. Pues muchas gracias y cuando quieras empezamos. Buenos días. No funciona ahora. Ya, sí. Ok. Bueno, yo voy a hablar de un siglo y medio en menos de una hora. Falta tiempo, quizás un poco. Pero al principio yo quiero explicar lo que para mí es la industrialización en general de la producción. Por ejemplo, es un cambio de formar cosas por mano hasta formar las mismas cosas de vez en cuando, no normalmente, por la máquina. Por ejemplo, con madera, piedra o vidrio soplado hasta vidrio flotado, como eso. Y durante este siglo y medio, naturalmente, había mucho progreso. Pero también hay otro aspecto de la industrialización, es la asamblea por mano hasta una asamblea por la máquina. Y finalmente hay un cambio de hacer componentes para hacer algo hasta hacer unas cosas enteras. Y vamos a ver durante la hora que viene varios ejemplos de estos tres tipos de cambio. Al principio había en el comienzo del siglo XIX con Marc Brunel cambiado completamente la producción de las roldanas. Antes había completamente hecho por mano, pero había tanta necesidad por las roldanas en la marina, más o menos 100.000 por año. Y él ha analizado el proceso de fabricación y ha hecho una concepción completamente nueva de la producción por una asamblea de partes intercambiables. Y por eso ha hecho unos 22 procesos y para cada uno una máquina distinta para hacer las cosas. Ahora, la industrialización de una casa como producto, eso debe ser varias cosas. Por ejemplo, usar materiales no tradicionales, como acero, hormigón armado, aluminio, etc. Pero también son nuevos métodos de manufactura y fabricación. Por ejemplo, manufactura en fábricas y asamblea en el sitio de construcción. También la estandarización de los componentes y productos. Pero
quizás más importante son las nuevas competencias y la separación de estas competencias, por ejemplo, entre el diseño de una cosa, un componente, una casa, un edificio entero, y la asamblea, normalmente con una competencia más bajo que antes. Al otro lado, hay la industrialización como proceso. Y por eso hay que planificar el proceso, la producción, completamente distinto. Necesita inversión en fábricas y máquinas. También necesita un tiempo mucho más largo entre el diseño de las cosas y la construcción. También, naturalmente, nuevos métodos de transporte de las fábricas hasta el sitio, de componentes, elementos, pero normalmente no los materiales como antes. Y necesita también una organización y competencias de mano de obra en el sitio, asamblea, pero no manufactura, nuevas competencias y una responsabilidad nueva por la calidad de la construcción. La prefabricación y la industrialización en construcción ha empezado más o menos en 1800, sobre todo con las máquinas que han hecho elementos de hierro. Vamos a ver otras cosas, pero en este tiempo también han hecho nuevas máquinas para hacer cualquier cosa, es decir, no solamente de hierro, pero también de madera. Y también había una nueva actitud, una nueva idea de la manufactura en general. Y, por ejemplo, en 1835 ha inventado un cierto Manning, portable cottage, es decir, una casa que es portable, especialmente para llevarlo a nuestras colonias, por ejemplo, a Australia. Un poco más tarde, unos otros edificios en hierro fundado, por ejemplo, The Iron Palace, un palacio de hierro, para África. Y esos son transportados naturalmente en barcos. También hemos exportado las casas hasta California. Y William Fairbairn, uno de los fabricantes más importantes en Inglaterra, una fábrica entera para Turquía, para hacer cosas en Turquía. También han llegado casas de hierro hasta Australia y existían unos todavía, por ejemplo, al derecho. Ahora es realmente una casa del patrimonio, pero muy antiguo. Otra vez tenemos la familia Brunel, es el hijo de Mark Brunel, Isambard Brunel, es quizás un poco más conocido, y él ha diseñado un hospital para Turquía en la guerra de Crimea en 1850 y algo, y ha trabajado con la médica Florence Nightingale para hacer un hospital completamente transportable en barcos por los soldados, naturalmente. Otro ejemplo de Robert Stephenson, esta vez, también otro ingeniero muy famoso que ha hecho kiosco, que es como un palacio, en Inglaterra, en Londres, antes de transportarlo en África, a Egipto. Había bastante
bastante edificios en hierro fundido y también hierro forjado, pero sobre todo hierro fundido porque las partes son siempre intercambiables. Es decir, el proceso de hacer componentes y también los edificios enteros se depende en la interchangeability, como se dice, es un poco demasiado. Abajo se ve en Londres y a la izquierda dos ejemplos en Londres donde han construido edificios antes de transportarla. Y son en los mismos lados donde han producido también los barcos en Londres. Se ve arriba. Otro ejemplo para India. Ahora, estos ejemplos son por decir quizás que la idea de prefabricación y industrialización era realmente bien entendido desde hace 1800 para muchísimas cosas, no solamente edificios, pero máquinas de vapor, por ejemplo, los ferrocarriles, y los edificios no eran en realidad una cosa especial, es decir, que así se producen las cosas de hierro, y sobre todo era la producción de cosas en hierro que ha cambiado esta idea de producción, de la manufactura. Y uno de los ejemplos muy famosos quizás es The Crystal Palace. Los estáticos son especialmente impresionantes. Una área de 7 hectáreas, 3.300 columnas de hierro fundido fueron hechos en Birmingham, más o menos 150 kilómetros de lejos, y son transportados por tren hasta Londres. 2.200 vigas de hierro fundido y también algunos de hierro forjado. 300.000 paneles de vidrio, 300 kilómetros, marcos de ventana de madera, vamos a ver cómo se han producido, y también 39 canalones. Cantidades increíbles. Y todo eso han construido en 6 meses. Por hacer eso, han planificado la producción muy detallado, como un proyecto de construcción de hoy día. Es decir, no había una diferencia importante, pero sin computadoras. Y por eso han diseñado la estructura para hacer muy rápido con los componentes más o menos idénticos para hacerlo, y había una producción más o menos 24 horas al día. También la producción del techo de vidrio, de cristal, era 300.000 ventanas de vidrio. Era una producción muy organizada. Pero también han producido los componentes de hierro en Birmingham, más o menos todos,
Pero de madera había oportunidades de hacer los componentes en Londres, en el sitio mismo. Y por eso han creado más o menos una fábrica en el sitio de Hyde Park, en el centro de Londres, se ve después. Y uno de los componentes son los canelones. Abajo se ve el cambio del profil de la madera. Y las tablas del suelo también. Todas estas máquinas que no sé cómo se llaman en castellano, pero se ve. Y también la producción de componentes de hierro, perforándolas, por ejemplo. Es decir, que durante un siglo, más o menos en el siglo XIX, había un cambio completamente de la idea de manufactura en Inglaterra. Y en el siglo XX ha cambiado también otras maneras de producción de las casas, de los edificios, no son casas. Por ejemplo, en hormigón armado, la primera patente para un sistema de prefabricación era en 1903. Se ve con paneles a la derecha, acá, por ejemplo. Es más o menos como se ve hoy día. Eso existía hasta 1964. Y había una historia muy interesante de la prefabricación de las casas. Después de la Guerra Mundial, en 1918, durante la guerra había una falta, han notado que había una falta de obreros expertos en construcción después de la guerra. Y por eso han empezado una investigación para reducir cómo reemplazar los muros de ladrillo, porque los ladrilleros eran, pocos. Habían tratado de producir los muros de hormigón, también con encofrado movible, paneles de hormigón prefabricado, como vimos antes, planchas de acero, también las columnas de acero, y paneles prefabricados de madera. Pero yo diría que estas tecnologías no eran nuevas, existían desde hace décadas, pero era una solución, una posibilidad de una solución para la falta de las casas después de la Guerra Mundial y también los expertos de construcción. Pero, aunque este experimentos, ningún sistema tenía éxito. Eran artes desconocidos, no han abordado la organización del sitio, eso en la construcción era, comparado con antes, una nueva cosa. Y también había demasiada atención sobre los muros, solamente los muros de las casas, y muy poco sobre los otros elementos de construcción. Y después de la Guerra Mundial teníamos más o menos una situación igual. Es decir, que también durante la guerra misma, en 1942, han identificado que faltaba 3/4 de millón de casas temporales y también
otro 500.000, 500.000 casas para reemplazar las viviendas que eran de una calidad inferior. Y el gobierno apoyó sistemas para alentar un amplio uso de nuevos métodos de construcción, es decir, reemplazar los métodos de construcción antiguos, tradicional, que economizan mano de obra, porque faltaba. Por la normalización y el uso de la capacidad laboral industrial normalmente fuera de la industria de la construcción, es decir, transportar las ideas de otros sectores de industria. Pero todavía había un escepticismo acerca de la industrialización en la construcción. Había argumentos económicos. Por ejemplo, por 800 libras se puede comprar una caravana con una vida de 20 años, pero necesitaba mucho mantenimiento y no tenía valor residual después. Por 1.600 libras se puede hacer una casa mucho más grande, 10 más grande, con una vida de 60 años, con bajo mantenimiento y también un valor residual, es importante. Pero había una preocupación política sobre la amenaza a la fuerza de trabajo utilizando las técnicas tradicionales. A pesar de la rápida prestación de la vivienda, y la vivienda fue de la mayor importancia, las normas de buena construcción y la industria de la construcción normal, de la medida y lo posible dejar intacto. Eso es un mensaje político muy importante, que han dicho que quieren cambiar, pero no tanto. Bueno, la prefabricación en los años 40 había muchos beneficios de la industrialización. Por ejemplo, usando la experiencia, las fábricas, el equipo y la mano de obra de otras industrias. Las industrias que en el tiempo de guerra no necesitaba después de la guerra. Por ejemplo, la industria de vehículos y fabricación con acero, y por los aviones, la industria en manufactura en aluminio. Eso era una rápida respuesta para satisfacer la falta de vivienda de emergencia y también evitar la falta de trabajadores especializados de la construcción, es decir, exactamente como después de la Guerra Mundial I, en 1918. Eso también puede evitar los despedidos en las industrias de los tiempos de guerra, porque era importante mantener el empleo. Y también mantener las fábricas mismas hasta un tiempo que la recuperación económica ha retornado. Y la primera solución eran los bungalows. Había no sé cuántos, pero era la posibilidad de cualquier firma hacer un diseño para conseguir la financia del gobierno. Al principio había 5 prototipos de casas prefabricadas. 4 necesitaban mucho trabajo en el sitio todavía. Una estructura de acero con paneles de pared de acero corrugado. Lo mismo había que pared de fibrocemento.
estructura y paneles también, toda la estructura de madera y un diseño similar de paneles prefabricados de hormigón armado. Y también había otro ejemplo, el bungalow de aluminio, y vamos a ver un poco más después de este. Había varios tipos, son unos ejemplos, el Arcon con paneles de fibrocemento colgado, por ejemplo. Es interesante que estaban construidos por una vida de 5, quizás 10 años máximo. Era en 1945. Ahora, en 2015, hay por lo menos 1000 bungalows así que sobreviven en Inglaterra y son cosas del patrimonio ahora. El Taran parece más o menos similar, pero otra manera de construcción. El uniseco, hay bastante en Londres todavía, en el sur. Y el AIRO es el bungalow de aluminio. AIRO se dice Aircraft Industries Research Organization on Housing. Han producido solamente 55,000, pero era uno de los más interesantes, especialmente en su producción, como vamos a ver. Y sobre todo construido en aluminio o aluminio y cemento también. Estos bungalows fueron realmente un gran éxito por el público y también los políticos. Pero los precios eran muy interesantes. Arriba se ve el precio del bungalow en aluminio es mucho más grande que los otros. Las razones son, claro, quizás porque el material es mucho más caro. También el proceso que han usado eran también mucho más caro. Vamos a ver. Pero también había otros tipos de casas, no solamente bungalows, de 2 pisos, y sobre todo en acero y hormigón prefabricado. Varias combinaciones de los dos. Y también existe todavía bastante ejemplos de estas casas. Interesante que fueran construidos con secciones ligeras y tubas de acero, como se producen ahora las nuevas casas en Inglaterra. Es decir, que no es tan nuevo. Y también interesante es uno de los primeros usos de aislamiento de fibra de vidrio. Otro ejemplo, ¿no? Es claro. Es interesante que cuando se usa la red se encuentran muchas organizaciones por los dueños de casas como este, cómo se puede repararlo o mantenerlo. Es como un artefacto muy precioso que quieren guardar los dueños, como antiguos o coches viejas, ¿no?
Pero todos estos ejemplos, naturalmente, fueron más o menos construidos en el sitio. Eran solamente los componentes que eran producidos por un proceso industrializado en las fábricas, pero asembleado en el sitio. La excepción era el bungalow de aluminio y verdaderamente hecho en cadenas de montaje. ¿Por qué aluminio? Como dijo, los aviones de aluminio habían sido producidos en mesa en fábricas desde 1935, es decir, antes de la Guerra Mundial. Y después de la Guerra Mundial, estas fábricas no tenían nada que producir. Por ejemplo, por eso era una buena idea usarlos, no solamente las fábricas, pero también los obreros con sus, ¿cómo se dice? Skills, sus comportamientos. Sí. Y los ingenieros de aviones han hecho un diseño para esta casa, es decir, no especialmente los arquitectos, pero los ingenieros que han también diseñado los aviones antes. Era transportada al sitio en 4 piezas completamente prefabricadas, con ventanas, con la cocina y aseos, todo prefabricado. Y en el sitio mismo necesitó solamente 22 horas hombre, es decir, en un día. Y lo más rápido, como demostración, fue hecho en 4 horas. Había una cocina y un baño en uno de los 4 módulos, es decir, que todos los servicios, se puede decir, en un módulo. También todo el cableado preestilado, puertas, ventanas y también se dice modernidades de un refrigerador. No era normal en este tiempo, de 45. Se produjeron los paneles de aluminio y un cemento. Para hacer un panel con aislamiento. Y había en 5 lugares, 5 ciudades, fábricas que han producido antes los aviones, que han convertido sus cadenas de montaje para hacer las casas, los bungalows. Había 2 posibilidades, una cadena de montaje para una casa entera o 4 cadenas de montaje para cada módulo, cada de los 4 módulos. Y lo más rápido era hacer una casa entera cada 12 minutos, es más o menos como los coches. Fue transportado en piezas menos de más o menos 3 toneladas por los camiones. Eran colocados en el sitio con una grúa. Y en el sitio había solamente 3 conexiones a hacer. Eran muy rápido.
y solamente las tablas del suelo se colocaron en el sitio mismo. Los interiores. La construcción era muy rápida en la fábrica, pero no era tan rápido en el sitio, naturalmente, porque había la necesidad de construir la infraestructura, los caminos, la electricidad y todo eso. Pero al otro lado, más o menos 200 fueron construidos en 11 meses, en este ejemplo. Y la cuesta estimada en 45 era más o menos 1.360 pounds, libros, pero cuando están realizadas era más caro y después más caro también. Y estos precios eran mucho más caros que los otros. Por ejemplo, el bungalow de Arcon en acero. Y estos costos no han incluido los costos amortizados de la fábrica ni las cadenas de montaje, porque existían ya en las fábricas. Y eso sería mucho más caro. Es decir, que no era una decisión económica hacer las casas así, era más política, como vamos a ver. Y en 1970 había 2 o 3 ejemplos trasladados a los museos. Bueno, el fin de esta historia, el último de los productores dejaron de comercializarse en 55. A pesar de los libros de pedidos saludables para las escuelas y también otros edificios, no solamente bungalows, pero la industria de la aviación civil estaba empezando a crecer de nuevo después de la Guerra Mundial y necesitaban las fábricas y sus obreros expertos. Casi ninguna de la experiencia de la industria del aluminio se mantuvo en la industria de la construcción. Es decir, que las fábricas han cambiado completamente, producido de nuevo los aviones. También era más o menos igual con la producción de bungalows en acero también. Y los equipos una excepción quizás, son equipos de 2 fábricas de bungalow, formaron empresas pero productos de marcos de ventanas en aluminio y revestimiento de aluminio que existen ahora. Entonces, sí hay conclusiones, aunque 150.000 viviendas temporales prefabricadas y hecho en cadenas de montaje, en estos 5 años fueron en realidad pocos comparados de las más de 1 millón viviendas construidas con los métodos tradicionales. Había demasiado esfuerzo dedicado a los materiales y la tecnología y poco para mejorar la organización del proceso de construcción y el emplazamiento de la obra en el sitio. Es decir, son más o menos el mismo problema como después de la Primera Guerra Mundial.
han construido demasiado en las soluciones técnicas, no la organización. Y la razón principal para las casas prefabricadas de aluminio y acero también fue político, para mantener abiertas las fábricas de aviones y coches hasta que la economía posguerra revivió. Bueno, gracias por su atención.